Hola, hola, hola Eva, hola, ¿qué tal? Hola Rocío. Bueno, estamos invitando al doctor Alfredo Adán a ver si... Oh, hola Alfredo, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? hola, ¿me oyes bien? Sí, te oigo bien, sí, sí, te Vale, oigo bien. perfecto. Muy bien. Te veo un poquito mal, Alfredo, te veo solamente la barbilla. Pues baja así, perfecto. ¿Así? Sí, mejor. Así te vemos mejor la cara. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo la desescalada? Bueno, bien, empezamos la semana pasada. Digamos que quizá pues tenemos en actividad en consulta externa aproximadamente un 30% de la actividad, pero, pero bueno, bien, yo creo que el hospital tiene unos protocolos de seguridad que son bien establecidos y por lo tanto creo que con la máxima de estos días que tienen que ser de la desescalada seguridad para el paciente y para el profesional, con una forma progresiva y priorizando, pues Ujú. yo creo que iremos bien. Muy bien. Bueno, ya veo que somos 27, entonces voy a empezar a presentarte, que supongo que ya casi todo el mundo te conoce, pero por si hay alguno por ahí que... eh, estamos haciendo los directos en AVEA todos los martes, en los que hemos hablado de la asociación, hemos hablado de pacientes, pues tenemos al doctor Alfredo Adán, que, bueno, una suerte de poder contar contigo, de que siempre estés allí para colaborar con nosotros. Es director del Instituto de Oftalmología del Clínico de Barcelona. Aparte es profesor de la universidad también, es presidente de la SEIO, que es la Sociedad Española de Inflamación Ocular. Y bueno, no voy a decir todo tu currículum porque tengo solo una hora, ¿sabes? Bueno, porque tengo años ya. Bueno, no quería yo decirlo esto, pero he estado mirando para saber, digo, ¿cuántos años llevará Alfredo ejerciendo? Bueno, pero sí, tengo años, pero sigo manteniendo mucha ilusión y energía, que creo que es lo importante. Uy, tanto, si estás estupendo. Sí, yo diría que estoy, como digo siempre, soy joven de la segunda etapa, Ay, segunda etapa. porque me Jo, gusta verlo así. bueno, está bien, ¿no? No está bien, si estás muy bien. Lo que sí que eso, me ha picado la curiosidad y he visto que ya llevas 34 años en el clinic, porque hiciste ahí el Sí, MIR, o sea, tú te sí, licenciaste en medicina, te especializaste en oftalmología y 34 sí. años en el clinic. Sí, el clinic ha sido mi casa y principal, y realmente pues el clinic es para mí algo único, ¿no? Yo hice la residencia allí en el año 82, empecé, y estuve en el clinic del año 82 al 98, porque en el 98 hubo la oportunidad de ser jefe de servicio en el hospital de San Pablo de Barcelona, Ujú. y me fui allí pensando que lo tenía difícil para volver al clinic, porque la situación en el clinic en aquel momento en oftalmología no era fácil, pero en el 2004 tuve la oportunidad de volver y sí, pues yo creo que en el clinic en total casi 30 años. Y, y cada vez pues pasan los años, igual que decía de la edad, pues estoy más orgulloso de estar en el hospital. Uy. Y el hospital tiene que estar orgulloso de tenerte a ti, Bueno, porque la labor que haces, sí, es una cosa mutua. Esto es como el que juega en un equipo de fútbol y se siente de alguna forma con un compromiso total con el equipo. A mí, aunque me pusieran un cheque en blanco y me dijeran que me hubiera ido a otro sitio, no me hubiera ido a ningún lado. Porque el clinic tenemos todos los que trabajamos, pues un gran compromiso con el hospital, y es también una forma de enfocar la medicina que la hace único. Y cuando lo conoces, sí. pues nosotros tenemos gente de fuera que viene, y cuando ve la forma que trabajamos nosotros en oftalmología del hospital, pues de alguna forma
eh, les sorprende y luego si tienen que volver a sus otros hospitales, para ellos no es nada fácil. Ya me lo imagino, ya. Em, teníamos un socio que, José Miguel, al que tú llevas tratando como 30 años, me dijo. Entonces yo me he Sí, puesto a hacer cuentas y entonces tú llevas toda tu carrera dedicándote a la uveitis. sí, sí. Pero la uveitis es algo que los oftalmólogos, incluso hoy en día hay muchísimos oftalmólogos que, bueno, se les escapa, ¿no? Dice mucho de ti, te gustan las cosas complicadas, Bueno, me te gustan los gusta, retos. ¿sabes, Raquel? Me gustaba mucho la medicina interna. Yo soy un oftalmólogo en ese sentido atípico porque a mí me gustaban dos cosas, yo creo, ¿no? Me gustaba mucho la medicina interna, por lo tanto me gustaban las enfermedades sistémicas y las infecciones, ya desde muy joven. Y dos, siempre me gusta estudiar. Siempre me gusta estudiar y siempre he tenido curiosidad. Yo no entiendo a la gente joven que no tiene curiosidad. Eh, Curiosidad significa que cuando tienes un paciente pues que tiene algo raro o que no sabe exactamente qué es lo que pasa, yo siempre se lo digo que todo está escrito y que se trata de buscarlo. Y entonces, pues siempre tuve de joven que me gustaban mucho las enfermedades inmunes. Ujú, Tuve relación con el grupo de enfermedades inmunes pronto del hospital, que ahí estaba el jefe, que por desgracia falleció, era el doctor Font, que fue el que de alguna forma hizo toda la escuela. Por ejemplo, el doctor Gerard Espinosa, que es nuestro internista, ujú, pues se formó con el doctor Font, y aquello a mí ya me hizo, de alguna forma me cambió la filosofía y un poco, a pesar de ser oftalmólogo, pues esa visión. Y luego también las infecciones, también el servicio de infecciosas del Clinic es un servicio también muy bueno y también enseguida me empecé a interesar por todo eso, ¿no? Entonces me apasionaba el tema de entender un poco por qué pasaban las cosas. Siempre me ha gustado luego tener reuniones con especialistas en medicina interna, con reumatólogos, porque realmente siempre les digo yo que aprendo mucho. ujú. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas que para mí han sido claves un poco en mi idea, ¿no? Eh, Tener interés por y tener una idea global del paciente y luego querer saber. Pues eso es queremos saber nosotros. Para eso te tenemos aquí, para saber cosas. Si te parece, vamos a empezar por los conceptos básicos, ¿no? Sí. ¿Qué es una uveitis? Bueno, la uveitis es una inflamación de un tejido que está dentro del ojo, que se llama la uvea. La uvea es un tejido que está situado en una capa intermedia entre la capa más externa del ojo, que es la esclerótica, y luego la capa más interna, que es la retina. Pues la uvea está situada entre esas dos capas en la parte más de atrás del ojo y en la parte de adelante pues también hay una porción de esta estructura que es la uvea que está en contacto con otras dos capas que es el iris y el cuerpo ciliar. Yo diría que la uvea, la característica que tiene es que está muy vascularizada. Prácticamente son vasos en un porcentaje muy alto y por lo tanto al ser vasos y tener mucha circulación es fácil que lleguen mediadores inflamatorios del resto del organismo y también agentes infecciosos. Por lo tanto, es una estructura que de alguna forma está muy vascularizada, que está en contacto con la retina y por lo tanto por eso puede dar problemas y que tiene una gran aporte sanguíneo, por lo tanto va a ser muy propensa a cuadros de inflamación e infección. Ujú. Hay algo que me sorprende también de la uveitis, es bueno, lo que has dicho, ¿no? Que hay de muchísimos tipos, hay infecciosos, inmunomediados, y luego me pasasteis un estudio no hace mucho en el que me sorprendí muchísimo de que hay más de 50 tipos diferentes de uveitis. Sí, Claro, esto supongo que el diagnóstico hace que se complique un montón, ¿no? Incluso que sí, a veces no llega a haber diagnóstico. sí, por eso un poco se va a lo que hablaba al principio, ¿no? De que alguien que se dedica a uveitis tiene que tener ganas de estudiar y de aprender, porque dentro de las uveitis, como tú bien comentas, hay dos tipos que son las infecciosas y las no infecciosas. Las no infecciosas están presumiblemente mediadas por la inmunidad
Y dentro de tanto en unas como en las otras, pues hay infecciones y también hay cuadros inmunes que se asocian a un cuadro general y otras que son puramente oculares. ¿Eh? Entonces, las que son puramente del ojo, pues hay una lista, por ejemplo, de cuadros generalmente de uveitis que afectan a la parte posterior del ojo, que son las más graves, pues hay una lista muy grande, muy larga de enfermedades. Y que la clave del oftalmólogo es el que las conoce, el que no las conoce. Son poco frecuentes, pero que tú hagas un diagnóstico correcto, pues va a permitir que ese paciente se trate adecuadamente y por lo tanto el conocimiento va a ser muy, muy importante. Porque, Por eso no todos los sitios son iguales. A veces no, ya, cuando ya. dicen, no, es que hay unidad de uveitis, hay protocolos, sí, pero el factor humano sigue siendo en esta enfermedad la clave. Porque además, por mi propia experiencia y por lo que además acabas de decir, que la uvea es una zona muy vascularizada y todo, las pruebas diagnósticas están muy limitadas. O sea, no podéis coger un trocito y analizar, no podéis hacer nada invasivo. Supongo que todo se tiene que basar un poco pues, en lo que estás hablando, en la experiencia, en el querer estudiar, supongo que también el pararse a escuchar al paciente, todo lo que te está diciendo, porque a lo mejor en algún sitio está la clave, ¿no? Sí, y un poco también la línea que tú comentabas, en otras enfermedades, digamos, inmunes, hay la posibilidad de tomar una biopsia, ¿no? Biopsia es tomar un trozo de tejido, analizarlo y ver, por ejemplo, si tú tienes una enfermedad cutánea inflamatoria, una psoriasis, tomas una biopsia, miras cómo está la piel y tal. Si tienes incluso una enfermedad inflamatoria intestinal, que también va por ahí los tiros, haces una endoscopia, tomas tejido, miras y sabes exactamente qué es lo que ocurre. El ojo no es así y entonces se basa mucho en modelos animales de uveitis, en modelos de uveitis que se asocian con antígenos infecciosos y se hacen modelos experimentales de uveitis. Pero que esos modelos experimentales de uveitis sirven para algunas de las uveitis, pero no para todas. Y por lo tanto, modelos in vivos, a modelos con animal de experimentación, a veces no se puede llevar tampoco a la clínica eso mismo que tú ves en el modelo. Y por lo tanto, es difícil por eso también. Es difícil, entonces entra muy en contacto, tiene mucho papel la experiencia clínica, por otro lado, y luego lo que tú has comentado, que hoy en día es una auténtica revolución, que son las pruebas de imagen. Las pruebas de imagen, nosotros los oftalmólogos no tenemos la capacidad de hacer biopsias, pero sí de ver directamente lo que ocurre. Miras el fondo del ojo, pum, y ves la lesión. Y ves esa lesión y puedes fotografiarla, puedes cortarla, puedes medirla, no puedes biopsiarla, pero eso mismo también es muy útil para ya cambiar lo que se llama el diagnóstico, que nosotros le llamamos diagnóstico multimodal en uveitis, porque son múltiples pruebas los pacientes que venís a las consultas, ya veis que luego, si tengo tiempo, iré a esto, que se hacen muchas pruebas y los médicos los miramos y a partir de ahí pues llegar a conclusiones. Porque en ese estudio mismo que me pasasteis, vi que habían un 40% de todas las uveitis que son idiopáticas. Idiopática significa que no tienen diagnóstico. Es Es, diferente. es A mí, diferente. Bueno, idiopáticas es que no se sabe de dónde vienen. idiopática significa que tú no sabes la causa. Y idiopáticas son la gran mayoría. Un 40% Una he cosa es visto era. idiopática y otra cosa es no clasificada. Aunque a veces se juntan todo. Pero a mí me gusta más decir no clasificadas mejor que decir idiopáticas. Por ejemplo, si Sí. un paciente dice un paciente dice tiene una colitis serpiginosa, muy bien, está clasificada, pero es idiopática. Ah, sí, es Eso, idiopática. hombre, claro, eso entenderás tú. Colitis serpiginosa, ¿está clasificada? Sí, porque le he puesto un nombre y apellidos. Ajá. Sé por qué ocurre, lo presumo, pero no lo sé. Por lo tanto, yo la he clasificado, pero es idiopática. Entonces, Si el el paciente tiene 40%. tiene una pars planitis, que es otra inflamación, ¿la ha clasificado? Sí. ¿Es idiopática? Sí.
Pero entonces, ese porcentaje que yo vi que era un 40%, a lo mejor lo interpreté mal. ¿Son idiopáticas o son no clasificadas? Mira, para que una unidad de uveitis funcione bien y Sí, que tenga un gol estándar bueno, un 70-80% de las uveitis las clasifican. vale. Claro, para clasificarlo tienes que saber lo que es la colitis serpiginosa, la colitis multifocal, la epiteliopatía placoide. Claro, si esas no las sabes, son idiopáticas. Las pones como idiopáticas. Pero si tú las clasificas, van al cajón de clasificadas. Una unidad de uveitis te va a permitir, entre lo que tú sabes y lo que el internista sabe, clasificar el máximo número de uveitis. Luego hay algunas que no sabrá exactamente qué es, pero tienen que ser no más de un 20%. Y ese concepto, que muchos oftalmólogos tampoco lo tienen, pues para mí es muy importante. Digamos eso, una unidad es buena si es capaz de clasificar un 70-80% de los pacientes. Vale. Y bueno, y aparte básico que sea Multidisciplinar. multidisciplinar, gracias, me queda en blanco. Eh, bueno, pues, ¿cómo son las pruebas diagnósticas? ¿Qué serían las pruebas básicas para poder empezar? Llega un paciente Eh, a sí, consulta. las pruebas diagnósticas desde el punto de vista del ojo cambian si el paciente tiene una uveitis anterior a si el paciente tiene una uveitis con componente en la parte de atrás del ojo. En la parte anterior generalmente no se suelen hacer muchas pruebas desde el punto de vista diagnóstico, porque con la exploración oftalmológica ya muchas veces es suficiente. En las posteriores, hoy en día, pues, ¿qué pruebas son las que más se hacen? La que más se hace, que todos vosotros habréis, los pacientes de uveitis se habrán hecho y tal, es la tomografía óptica de coherencia. La tomografía óptica de coherencia te permite ver la estructura, digamos, de la parte central de la retina, la mácula, y ver si la mácula tiene algún tipo de problema. Por lo Eso es la tanto, OCT. la OCT. La OCT se tarda en hacerla 2 minutos, 3 minutos. No es invasiva, es una fotografía, es reproducible y eso es muy importante porque te permite ir viendo la evolución del paciente. Por lo tanto, esa es una. Hoy en día también hay la posibilidad también de hacer fotografías del ojo también para tener el control. Si tienes un sistema de campo amplio ves hasta 200 grados, pero también es muy buena. También otra cosa que se hace es la autofluorescencia, que nos sirve para ver una capa muy específica del fondo de ojo, se llama el epitelio pigmentario, la retina y la coroides, también es otra prueba no invasiva que es una fotografía. Y hoy en día también tenemos otra prueba que se hace mucho, que se llama la OCT angiografía, porque nos permite ver la perfusión de los vasos del ojo también sin contraste y haciendo una fotografía. Y lo último que se puede hacer es esa misma fotografía del contraste de los vasos poniendo un colorante que se llama angiografía fluoresceínica. Uh -huh. Hoy en día, pues se hacen muchas OCTs angiografías y se hacen menos angiografías fluoresceínica. Con todo eso en la consulta, pues tú puedes ver exactamente la evolución del paciente. Y entonces ya pasamos, o sea, es con lo que empezáis a trabajar, ¿no? Lo que os ha explicado el paciente, lo que veis en consulta, lo que veis con las pruebas. Supongo que supongo no, lo sé, os reunís, valoráis y empezáis con los tratamientos. Porque, espera, que ha habido alguien que ha preguntado, has dicho que las anteriores y las posteriores tienen pruebas diferentes. Las intermedias estarían también con las posteriores, ¿no? Más con las posteriores, sí. Y Vale. solo quería añadir una cosa muy, muy interesante para que veáis un poco que esto. Hay muchas uveitis que tienen una causa infecciosa, pero que produce inflamación. O sea, hay casos puros que se produce a una infección, pues una infección del tipo que sea, pero hay otros que a partir de un agente infeccioso luego se desarrolla inflamación. Por ejemplo, la tuberculosis. Uh -huh. Tú tienes el vacío de la tuberculosis, pero a partir de ahí se produce, por eso que a veces no es tan fácil. Por ejemplo, tenéis un ejemplo bastante que aunque luego a lo mejor hablamos si tenéis interés, pero el coronavirus. El Sí. coronavirus produce infección, pero luego inflamación. O sea, hay agentes infecciosos que lo que
produce un problema por el mismo agente, pero luego produce problema por la respuesta inmune que generan. Sí, eso nos lo Entonces, estuvo explicando el doctor Cordero, nos estuvo explicando las 3 fases del coronavirus sí, y eso que tú dices sería la tercera fase, ¿no? Cuando hay una liberación excesiva de citoquinas que producen el sí, proceso este inflamatorio y ahí es donde se están aplicando medicamentos inmunosupresores, ¿no? Como en sí, el exactamente. O sea, el virus, hay una primera fase que es viral puramente, en el cual el virus replica y se produce el problema por el virus, pero la gente hace complicaciones severas por la respuesta inmune que se produce. Pues ya Y que has cuando sacado el tema, ¿nos puede afectar a la uveitis? O sea, ¿puede producir mira, uveitis? vamos a ver, hay dos cosas. Supongamos, primero, en los pacientes con COVID, yo ya me han enviado un caso, pero estoy convencido que podrán hacer uveitis. Ya he visto un caso de una paciente que tuvo una enfermedad COVID y luego ha desarrollado una uveitis. Uh -huh. Y eso es lógico, entre comillas, por lo que os comentaba, ¿no? Cuadro viral, cuadro inmune que puede afectar a diferentes lugares. Zonas que tienen unos receptores específicos que hacen que el virus pueda afectar ahí. ¿Dónde? Pues fundamentalmente el pulmón. Hace falta unos receptores de membrana que el virus llega a esos receptores y entra dentro de las células. También en el riñón también puede producirse, también en el corazón. Y también seguro que puede afectar al ojo también. Y de hecho, pues eso. ¿Y por qué es? Porque ahí ya hay poco virus y mucha respuesta inmune. Y eso mismo también, pues probablemente pasan otros cuadros infecciosos que también estamos viendo con uveitis. Como el que Y has dicho de la tuberculosis, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? por ejemplo, y es más, el modelo experimental de uveitis, el que antes os explicaba del animal de experimentación, el modelo experimental se hace con antígenos atenuados de bacilo tuberculoso. Entonces eso induces que el ojo produzca una respuesta inflamatoria. Vale. Bueno, pues retomando lo que estábamos hablando antes, entonces, una vez tenemos el diagnóstico y tal, procedemos a poner los tratamientos. Una de las mayores consultas que nos hacen a la asociación es los pacientes que están en tratamientos. Primero que nos encontramos con muchísimos pacientes que tienen largos periodos de tratamientos con corticoides y después pues que están con tratamientos que no funcionan, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de tratamientos se utilizan y qué pasa cuando un tratamiento no funciona? ¿Por qué no funciona? Sí, yo creo que también lo mismo que explicaba, uveitis anteriores, generalmente tratamiento con gotas en general y suele ir bien con gotas. O sea, por lo tanto, son uveitis que yo siempre digo a los pacientes que son pesadas y que tal, pero que se va a curar en general. Uveitis posteriores que requieren tratamiento, generalmente, y todos vosotros que me escucharéis veréis, ¿cuál es la primera línea? Los corticoides. Los corticoides son muy antiguos. A la persona que escribió el tratamiento con cortisona le dio el premio Nobel y se lo merecía. Yo siempre digo que hay dos premios Nobel que para mí son muy importantes. Pues la persona que describió los corticoides y que dio el premio Nobel, que era el doctor Xana Kendall, y luego Fleming, que describió la penicilina en 1957. Fueron dos. Pues bueno, la primera línea, los corticoides, y los corticoides son muy buenos como agente antiinflamatorio. Y por lo tanto, nuestra primera línea es corticoides. Si el corticoide, ¿qué problema tiene cuando hay que darlo crónicamente? Por los problemas que tiene. Tiene problemas sobre todo si tienes que dar una dosis de mantenimiento, pues que digamos sea muy superior a 7,5 o 10 miligramos. Por lo tanto, cuando nosotros damos un paciente tratamiento, hay que darle dentro con corticoides y requiere más de 7,5 miligramos al día, tienes que pasar a una segunda línea, que son los fármacos que se llaman inmunosupresores o inmunomoduladores, que esos hay muchos. Muchos y ¿qué hacen? Controlan la inflamación y hacen un efecto que se llama ahorrador de los corticoides, que tú haces que el corticoide se dé en menos dosis y tú controlas la inflamación. Tiene también sus efectos secundarios y hay un abanico de posibilidades. Evidentemente, tienes que seleccionar el inmunosupresor adecuado para la enfermedad que tiene el paciente y que tenga los efectos secundarios
que de alguna forma se puedan controlar. Porque nos están preguntando los corticoides a largo plazo, ¿qué consecuencias puede tener? Los corticoides a largo plazo lo que hacen es, unas cosas que pueden hacer es problemas óseos, generalmente osteoporosis, por eso a muchos pacientes les damos calcio ya de entrada porque van a producirse osteoporosis. Luego, algunos pacientes que se dan corticoides, sobre todo a dosis altas, pues pueden hacer lo que se llama un Cushing, que se produce un hinchazón de todas las partes blandas. Y luego también puede dar problemas gástricos, por lo tanto, luego también puede dar irritabilidad, insomnio, con lo cual es una medicación muy buena para un periodo de tiempo aparentemente corto. Lo que ocurre es que, por desgracia, muchas veces tienes que mantenerlo durante más tiempo. Te estoy escuchando y parece que estés hablando de lo que me ha pasado. Porque Bueno, eso que has claro. dicho del efecto Cushing, una ligera inflamación, no, perdona, te deformas entera. O sea, Claro. yo no, tenía pánico a mirarme al espejo porque Claro. estaba totalmente deformada. Y el insomnio es brutal y los ataques de ansiedad que te dan porque es como que estás todo el rato como contenida. Por lo que hablamos de los tratamientos, hablamos de que la mayoría de las uveitis además son crónicas. Qué importancia, ¿no? Los controles médicos, qué importancia tomar siempre la medicación, qué importancia deciros la verdad además a vosotros, ¿no? Ser sinceros con el doctor. No, no sois nuestros padres, no nos vais a castigar de cara a la pared, ¿no? Sí, está claro. Y tomarse la medicación, en muchas charlas ya sabéis que también ha estado el doctor Gerard Espinosa y siempre habla de la adherencia al tratamiento, ¿no? Muchas veces el fracaso terapéutico es por mala adherencia al tratamiento. Los pacientes no lo siguen. Entonces, es explicar bien, que el paciente sepa exactamente qué es lo que está jugando, cuáles son los beneficios que le va a inducir, pero tomarse una medicación crónica, mucha gente la deja. Por eso también tenemos otra tendencia también en uveitis, que había una tercera línea de tratamiento. Ha ido a los corticoides, pero hay una tercera línea de tratamiento que son los fármacos biológicos, que son los que actúan sobre dianas, ¿no? Actúan más selectivamente que los corticoides y los inmunosupresores. ¿Qué ventaja hay? Que el vaso utilizado, que es el que tiene indicación, que es el Humira, se coloca debajo de la piel cada 15 días. Por lo tanto, es mejor inyectarte que no tomarte cada día una pastilla, ¿no? Y algunos por la vena. Algunos por la vena. Entonces, claro, si es por la vena, sé que el paciente tiene que venir y se lo ponemos. Por lo tanto, sabemos que sigue el tratamiento. Incluso con los corticoides. Hoy en día tenemos más la tendencia de cuando hay mucha inflamación, preferimos hacer una cosa que es poner bolus de corticoides. Ponemos corticoides por la vena, que se puede poner no una dosis muy alta, pero una dosis, y tú sabes también que lo estás tratando al paciente, ¿no? Cada vez más las estrategias van ligadas a eso también, ¿no? Porque sabemos que todos estos tratamientos que estamos hablando tienen un impacto muy grande, y yo siempre lo pienso y pienso en el paciente, sobre la calidad de vida. Por eso también el grupo nuestro de uveitis del Clinic siempre tenemos tendencia, cuando hay que cronificar, más hacia biológicos que hacia inmunosupresores, porque el paciente lo va a tolerar mucho mejor dentro de los fármacos que hay. Nos estaba preguntando, justo te lo iba a preguntar ahora, porque estás hablando de los diferentes tratamientos para que también sea más fácil la adherencia, que por cierto, el martes que viene estará Gerard Espinosa con nosotros. Perfecto. Pero están los corticoides intraoculares, ¿no? Son no sé cómo se llama exactamente, no sé qué es lo que colocáis, ¿no? Que son como unas capsulitas que van liberando, es por no dar nombres comerciales. Claro, tú me decías hace 30 años. Yo cuando empecé, claro, todo esto no había muy poco de tratamientos intraoculares ninguno. Ahora tenemos dos que utilizamos, uno mucho y otro poquito menos, pero que ya tenemos una buena experiencia en el clínico. Uno son corticoides que lo que te hacen es evitar que el paciente siga un tratamiento general con uveitis, incluso reducir mucho el tratamiento general. Y hay dos, uno se llama Zurdex, que es un corticoide que es de dexametasona,
que dura dentro del ojo unos 4 meses. Y es muy útil para muchos casos de uveitis, pero es transitorio. Después de esos 4 meses se va. Si ha funcionado, pues la tendencia que tenemos es inyectar otro. Y luego tenemos uno nuevo que se llama Iluvien, que dura 3 años dentro del ojo. Que tenemos una serie de clínica ahora, aproximadamente de unos 20 pacientes con uveitis que hemos empezado a tratar ya con Iluvien. Y es muy buen fármaco porque dura 3 años, porque te puede permitir quitar el tratamiento general del paciente y tienes que explicárselo bien al paciente los pros y los contras. Produce catarata. Hay muchos pacientes ya cuando lo inyectamos que ya están operados de catarata y por lo tanto para nosotros es otra opción buena de tratamiento. Ahora tienes encima de la mesa los corticoides, los inmunosupresores, los biológicos, los intraoculares. Buenas noticias para vosotros. Desde luego, cuantas más... mira, la semana pasada estuvimos hablando de testimonios y estuve contando lo mío. Y les conté, yo siempre he tenido, siempre cuando he ido a tu consulta, el primer año que estuve pululando, fatal, pero cuando llegué a tu consulta, a pesar de que no sabíamos qué es lo que me pasaba, pero tenía esperanza porque sabía que me ibas a llevar a un buen puerto, ¿no? O sea, siempre había tenido la esperanza aunque me hubiese costado. Eso es muy importante, tener Sí, confianza en el médico. mucho, yo plena Mucho. en ti Es siempre, muy importante. siempre. Pero les conté el día que después de los tratamientos antituberculostáticos de la cortisona, que además ya la cortisona dejaba de hacerme efecto a altas dosis, que probamos con inmunosupresores químicos y tal, recuerdo perfectamente el día que fui con un brote muy bestia, te sentaste en ese taburete que tenéis que se gira, yo estaba sentada en la butaca, te giraste, me miraste y me dijiste, ¿qué vamos? Es que no sé qué hacer contigo. Ese día porque ese día perdí la esperanza, pensé, si Alfredo, que es Dios, no sabe qué hacer conmigo, eh, pero no, a la semana me volvisteis a citar a la semana siguiente no solamente no sabías qué hacer conmigo, sino que teníamos 2 opciones de tratamiento. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que ahora me pasa también, que es una de las cosas buenas de hacerse mayor, que yo cuando empecé estaba bastante solo, pero ahora no es así. Y ahora tenemos un equipo que cada vez va entrando gente joven y tal, pues que hay diferentes ideas. Y a vosotros ya los que estáis conmigo y venís conmigo, ya sabéis que conmigo está el doctor Llorens, que Víctor, que hace muchos años está conmigo, con el cual comparto muchas cosas, proyectos de investigación y muchas ideas. Y con él, pues a veces decimos, oye Víctor, ¿qué te parece este caso? Pues también, pues tenemos también la doctora Sandra Lama, también está Ainamo, tenemos una Felo. O sea, también eso es muy importante, porque esto sigue siendo algo muy de sentido clínico y de experiencia clínica y de intentar compartir con el paciente la decisión, ¿no? Y hace falta que de alguna forma tú tengas experiencia, tengas medios, también es muy importante, y que el paciente intentar que entienda de alguna forma las dificultades que a veces tiene para ti. Porque luego, ¿qué secuelas te pueden quedar? Casi todos, nuestro principal miedo es quedarnos ciegos, ¿no? Es con lo que convivimos cada día. Pero aparte de ese que es probable, pero poco, o sea, ¿cómo lo diría? Es posible, pero poco probable, ¿no? Más aún cuando acabas ya en manos de un especialista que te hace controles y tal, a pesar de que hay uveitis muy agresivas que sí que pueden llegar a la ceguera, pero que es muy poco probable. ¿Qué otras secuelas puede dejar una uveitis? Mira, tú has dicho una cosa, Raquel, que para mí es muy importante. Yo a muchos pacientes lo que les digo es, mira, la medicina 2 y 2 no son 4, pero no te vas a quedar ciego. O sea, me refiero, eh, tenemos muchas cosas para hacer, pero no te vas a quedar ciego. Y eso para mí tiene mucha trascendencia porque yo recibo bastantes enfermos de segundas opiniones que a la gente le angustian 2 cosas. Una, entender por qué se produce lo que han tenido, ¿vale? Y lo segundo es si se van a quedar ciegos. Entonces, yo siempre intento tranquilizarlos porque entender también un poco por qué se produce la uveitis, pues también es verdad que en general es
algo que desarrolla una respuesta inflamatoria en un paciente predispuesto genéticamente. O sea, tú y yo nos podemos enfrentar a un virus y luego tú desarrollas una respuesta inflamatoria si tienes una predisposición genética a tenerlo. Y al final un daño en un órgano. Y eso es la uveitis. Nosotros lo que queremos es saber de todo eso y saber de todos esos mecanismos, ¿no? Pero principalmente, volviendo a tu pregunta, sobre todo al paciente decir la verdad y no engañarle. Las uveitis pueden dar complicaciones importantes de todo tipo, sobre todo pues afectaciones en la parte central de la retina, sobre todo pues acúmulo de líquido en la parte central de la retina, que se llama edema macular, pueden dar mala perfusión en la retina también, y aparte de eso pueden dar alteraciones en la calidad de la visión también. O sea, hay muchos pacientes que tú les dices que ven bien, pero la calidad de la visión no es buena. Y ahí también tampoco tenemos aún elementos que nos permitan saber bien la calidad de la visión. Saber más o entender más por qué los pacientes tienen calidad de visión. Entonces ese es otro reto que tenemos de cara al futuro, que para nosotros tenemos muchos retos que fíjate que los vamos hablando, ¿no? Ahora decíamos, Víctor Llorens, pues Víctor ha ido a Estados Unidos, ha estado un año allá, para intentar estudiar esa primera fase, que es decir, ¿hay algo que produce luego en un paciente inmunopredispuesto? Sí, probablemente hay agentes infecciosos ligados a la flora intestinal, que es lo que se llama la microbiota, que produzcan luego la respuesta inmune en un paciente genéticamente predispuesto. Y eso es lo que él ha ido a estudiar. Al final, que es parte del grupo de trabajas y tal, tienes que tener con los pacientes también esa idea. Es decir, yo voy a intentar utilizar todo lo que tengo y avanzar en la investigación. Vale. Quiero hacer un apunte como paciente y es que como paciente que ya lleva 12 años con esto, que yo tengo no la certeza al 100%, porque no puedo tener la certeza al 100%, de que yo no me voy a quedar ciega. Tú me lo has dicho muchísimas veces, pero yo me he tirado como 7 años de mi vida despertándome abriendo solo un ojo, porque tenía miedo de que cuando abriera el que tenía afectado ya no pudiese verlo. Por mucho que los profesionales nos lo digáis, hasta que nosotros no aceptamos, no pasamos ese proceso de aceptación y pasamos las fases del duelo, etcétera, etcétera, insistir. O sea, a mí me ayudó mucho que tú me insistieras y que cada consulta yo llorando te dijera, pero me voy a quedar ciega. Y me decías, no, Raquel, estamos aquí, vamos a pelear, vamos a luchar, no vamos a... Pero que hay un proceso, ¿no? de aceptación por parte de los pacientes. Y luego, respecto a lo de las secuelas, lo que te quería preguntar es algo que a mí hablo con muchos pacientes. Yo, mi afectación me produce necrosis en la retina. Entonces, ¿no? Como va muriéndose y tengo toda esa parte por la que no veo absolutamente nada. Pero yo luego hoy hablo con otros pacientes que tienen un proceso inflamatorio en el que pierden, incluso a veces solamente ven un 10% de visión, pero luego cuando baja el proceso inflamatorio remite y suben la visión, incluso pueden llegar a ver como antes. ¿Por qué hay esos diferentes tipos de secuelas? ¿Por qué esa inflamación en un ojo produce necrosis y otra inflamación en otro ojo? Cuando baja la inflamación puedes recuperar y luego también hay otras que producen como heridas, ¿no? Como lesiones. Sí, hay diferentes, lo que nosotros llamamos diferentes conceptos o diferentes puntos de daño estructural en el ojo. Daño estructural en el ojo puede ser desde producir por edema, que es líquido en el ojo. Si ese líquido se va, pues puede si se va y se va pronto, puede recuperarse perfectamente. Si lo que se produce es una necrosis y una destrucción de las células que dan la visión, eso ahí queda una lesión que no se recupera. Lo que hay que intentar es que esa visión no sea central también. Y por lo tanto, eso depende mucho del tipo de lesión que hay. Si haces una lesión de tipo también vascular, que a veces que se producen como vasos anómalos, pues también puede producir secuelas importantes.
Lo único que quería comentar es que voy viendo preguntas que van apareciendo Sí, yo voy y voy a apuntando. contestar algunas sí que voy viendo, ¿no? Uno, Perfecto. las uveitis no son hereditarias en general. No son hereditarias, salvo casos muy, muy, muy específicos, que son lo que se llaman las enfermedades autoinflamatorias, que son un porcentaje muy pequeño. Sí que hay una predisposición inmunogenética a tener. Y de hecho, si a lo mejor una paciente tiene uveitis, dice, mi madre tiene psoriasis o mi madre tiene alguna, sí, un sustrato inmune, pero no son hereditarias. Otra cosa que veo ahí, que veo la pregunta es, ¿hay alguna dieta que de alguna forma, prevenga la producción de uveitis o sea buena para el tratamiento? Pues bueno, hay un estudio bueno, hay un estudio que es una de las cosas que queremos hacer en la Sociedad Española de Inflamación Ocular, que se propuso desde aquí, desde la Mutua de Tarrasa, que es la influencia de la dieta en la aparición y en el agravamiento de las uveitis, pero hay muy poco en la literatura. Otra cosa que quería comentar también es, ¿hay algo en relación al estrés y las uveitis? Pues hay algún estudio, pero ningún estudio conclusivo. Sí que se sabe que el estrés, de alguna forma, modula también la respuesta inmune. Y probablemente gente que tenga más situación de estrés, porque hay pacientes que dicen, he tenido un brote y era cuando estaba una situación de estrés. Pero no hay ningún estudio que sea concluyente. No hay estudio tampoco que sea concluyente. Em, te me has borrado un montón de preguntas que tenía aquí. Luego también he visto otra, desprendimiento de retina. El desprendimiento de Ah, sí. retina sería otra de las cosas cuando decía hablaba, por ejemplo, de daño estructural, ¿no? ¿Qué lesiones se pueden producir en los pacientes de uveitis? Pues lo que antes comentaba, puede haber agua en la parte central de la retina, puede haber también desestructuración de las células que nos dan la visión y la retina se puede desprender. Y la retina se puede desprender y realmente una uveitis son desprendimientos de retinas complejos porque se acompañan de inflamación. Entonces es más difícil repararlos quirúrgicamente, pero se puede reparar. Yo también tengo la suerte, entre comillas, de que me dedico a la retina quirúrgica. Con lo cual, si yo tengo un paciente mío que hace una complicación por la uveitis y hay que repararla quirúrgicamente, pues yo puedo hacer cirugía. Y de hecho, hay un subgrupo de pacientes que antes ha salido el nombre, bueno, estamos aquí repasando un poco todo, pero hay un subgrupo de pacientes que son los pacientes con pars planitis, niños, que es frecuente que tengan problemas en la retina y en el vítreo, y que la cirugía ahí es muy eficaz, y que también, pues también es otro tema a tenerlo en cuenta. Sí, bueno, antes de pasar a las uveitis en concreto que nos están preguntando, como la uveitis hipertensiva, como la pasplanitis, etcétera, quería retomar algo que has dicho tú de la calidad de la visión. Eh, es algo que yo me encuentro mucho porque yo no llevo gafas, entonces a mí me cuesta muchísimo explicar a todo mi entorno, a todo mi, yo cuando voy a la consulta me hacéis leer las líneas, yo me tengo que esforzar muchísimo para verlas, mucho, porque me cuesta muchísimo enfocar, pero acabo enfocándolo. Pero eso no quiere decir que mi visión sea buena. O sea, quiere decir que si yo me esfuerzo muchísimo, al final te lo voy a acabar leyendo. Entonces, ¿cómo se pueden valorar? ¿Cómo se puede catalogar algo que no sea cuantitativo, que es cualitativo? ¿No? Porque al fin y al cabo la calidad de la visión muchas veces es algo cualitativo, no cuantitativo, ¿no? La visión, la medida de la agudeza visual es prácticamente el único sistema que tenemos, o el sistema más fácil que tenemos, de ver la funcionalidad del ojo. Pero al final se queda con un número. Y tú ves hasta 0,7, pues para nosotros es 0,7. Puede ser 0,7 más, 0,7 menos, pero al final es 0,7. 0,7. Lo que ocurre es que ese paciente que ve 0,7 o incluso ve 0,9 o incluso la unidad, si tú rascas un poco y le preguntas, oye, tú con el ordenador vas bien, conduces bien, te molestan las alteraciones de visión de mucha luz a poca luz, pues ves que ahí el paciente no tiene una calidad de visión buena.
¿tenemos algún sistema? Se puede mirar la sensibilidad al contraste, por ejemplo, que es una opción, pero que nosotros no lo hacemos, por ejemplo. Pero ese es un campo importante, el mirar la calidad de la visión. Hay cuestionarios también de calidad de visión que también se pueden hacer, mirar con determinadas cosas, actividades que hacen los pacientes, cómo van, y eso es otro gran tema para trabajar en el futuro. Sí, sería interesante porque es algo que hablo además con muchísima gente, ¿no? Hay lesiones que son como muy... Y además cuando tú tienes el proceso inflamatorio, sobre todo, pero luego se nos quedan esas secuelas, ¿no? Esas secuelas en el que a muchísimos de nosotros nos molesta muchísimo la luz, en el que tenemos problemas para ver rayas, para ver puntos, depende de que... Mi suegro, por ejemplo, que va siempre con camisas de rayas y de puntos, lo quiero matar, ¿sabes? Pero bueno, eh, así hemos hablado bastante de todo lo que son las uveitis en general. Si te parece, vamos a hablar de estas tres uveitis que nos han preguntado en concreto, que son las uveitis hipertensivas, la pars planitis y después la IJ, porque tenemos también alguien ha preguntado, un papá que están tratando a su hijo de 7 años y que se cree, no tiene un diagnóstico claro, pero que se cree, por lo que he leído, que puede desarrollar una IJ el día de mañana. Entonces, estas tres uveitis, así a grandes rasgos. Estos comunes saben, sí. La, Pero la estás uveitis aprobado sí. seguro. La uveitis hipertensiva se llama así porque son pacientes que tienen una inflamación en la parte delante del ojo y tienen la presión del ojo alta. Por eso se llama uveitis hipertensiva. Esos pacientes que tienen una uveitis hipertensiva es muy frecuente que detrás haya un agente infeccioso y sobre todo un agente viral. O sea, son relacionadas a agentes virales, generalmente a virus del grupo herpes. La única forma de saberlo seguro es tomar una pequeña muestra de líquido que hay en el ojo, se llama humor acuoso, y hacer una técnica que os sonará, porque en la tele hoy en día no paran de decirlo, que se llaman PCR. Son test que lo que hacen es amplificar el DNA del virus y tú sabes si hay virus ahí o no. Por lo tanto, ahí hay que controlar la presión del ojo y saber si es vírica y tratarlo con antivírico. Dos, la AIJ. La AIJ es la artritis idiopática juvenil. Primero, yo le diría a esta persona que pregunta, es más frecuente en niñas que en niños. Puede ser que la niña o el niño, pero vamos, la niña tenga ya una AIJ conocida, una enfermedad reumatológica y haga uveitis, o puede ser al revés, que empiece con una uveitis y luego desarrolle una enfermedad reumatológica. Suelen ser niñas pues que puede ser, yo he visto desde 2 años hasta 10 años, En este caso y es que un el niño, ojo, ¿no? Es un un niño, niño. y que típicamente el ojo, cuando lo ves, dices AIJ, un poco en la línea de lo que hablamos al principio de todo, ¿eh? Tú miras y dices AIJ porque casi solo lo da la AIJ. Entonces es una uveitis que solo da la AIJ. ¿Y por qué lo da solo la AIJ? Pues no lo sé, pero lo da solo la AIJ, que es una uveitis anterior, pero a diferencia de lo que hablábamos al principio de todo, con muchas complicaciones. Puede dar muchas complicaciones, catarata, glaucoma, y por lo tanto es muy importante ahí trabajar con un reumatólogo pediátrico, y hay algunas pruebas de laboratorio que nos permiten saber si el niño o la niña tiene una artritis idiopática juvenil. Y la pasplanitis, que también es en La pars niños, ¿no? planitis también, que es un nombre muy raro. ¿Por qué se llama pars planitis? Pues porque se inflama una estructura del ojo que se llama la pars plana, que está situada en la parte más periférica de la retina. ¿Por qué se inflama la pars plana? Pues no se sabe. Es más típico de niños, y generalmente se acompaña de que todo el vítreo, que es el gel que hay dentro del ojo, está muy turbio. Y por lo tanto son los niños, normalmente no dicen exactamente qué es lo que les ocurre, y muchas veces esa opacidad, esa turbidez en el vítreo avanza mucho y a veces se detecta en un examen normal, y cuando ya está muy evolucionada, porque el ojo está lo que nosotros llamamos blanco, o sea, no tiene inflamación por fuera. Es una enfermedad que no es fácil de manejar. Mi abordaje con estos casos es tratarlos mucho localmente y poco
por vía sistémica. O sea, yo en estos casos utilizo más tratamientos dentro del ojo y cirugías que corticoides o otros fármacos, porque los niños están en crecimiento y si das corticoides va a ser un problema. Bueno, a todos los que nos están preguntando, en la semana que viene tendremos al doctor Gerard Espinosa, que es internista especializado en inmunomediadas. Entonces, a él le podréis preguntar todo lo del tema de la alimentación y todo esto. Y si todo va bien, a la semana siguiente tendremos a la doctora Tejada. Esto no lo puedo confirmar todavía, pero si todo va bien, tendremos a la doctora Tejada, que es pediátrica, que todo lo que es tema pars planitis, AIJ, todo lo que son los niños, la tendremos a ella para respondernos. Se nos acaba el tiempo, Alfredo, y lo último es que te quería preguntar, sobre todo porque, bueno, tú colaboras con nosotros desde el principio. De hecho, Auvea no existiría si no hubiese sido porque tú pusiste esa semillita en todos nosotros y ha ido creciendo porque nos has ayudado también a regarla, ¿no? Siempre colaboras, siempre nos ayudas. ¿Qué valor crees que aporta a la asociación, no solamente a los pacientes, sino también a toda la comunidad médica, ¿no? Bueno, yo primero decirte que estoy muy satisfecho de que elegí bien cuando os dije que montaréis la asociación. También es verdad que es muy duro, que no es nada fácil, que es muy duro. Todos vosotros tenéis vuestras vidas, vuestros trabajos, y esto es como todo, hay que sacar horas extras para hacer todo esto. Tienes que hacerlo por altruismo, porque crees en ello, y os conozco a los que habéis estado desde el principio. Creo que ahora también estás haciendo una labor muy importante. La gente necesita asociarse, la gente que tiene una enfermedad crónica necesita asociarse, y eso es lo que estáis haciendo vosotros. Los pacientes juegan un papel muy importante en el sistema sanitario. Es más, hay mucho tema de experiencia del paciente. Nosotros tenemos una visión, pero vosotros tenéis otra visión también. Entonces yo creo que es muy duro, no es nada fácil lo que hacéis. A veces es una travesía en el desierto. Yo os intento ayudar cuando me lo pedís, yo y la gente que está conmigo, lo que antes comentaba, el doctor Llorens ha hecho muchas charlas, Víctor es fantástico, Maite también ha hecho muchas charlas, Aina seguro que hará ahora también muchas charlas, y yo creo que para nosotros pues sois importantes. A veces cuando venís a las consultas estamos agobiados. También ahora, simplemente lo último que diré, con todo esto del coronavirus, estamos trabajando bastante para telemedicina para el futuro. Yo creo que ordenará las consultas de oftalmología, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que podemos hacer proyectos muy buenos para evitar muchas visitas. En esto que estás diciendo, me encantaría que estuvierais, que trabajarais junto con nosotros. Sí, estamos... Para tener no solamente... Estamos ideando modelos de que para controles, fijaros que hacemos pruebas y tal, pues una opción es que vengas, te hagas las pruebas, te vayas y que luego nosotros te llamemos y que digamos, mira, visto que no tengas que esperarte a que... Entonces, en eso tengo un grupo de gente que, lo que hablaba antes, pues que da muchas ideas y que creo que por ahí ayudará en los pacientes que haces controles. Los pacientes que haces controles, ya sabes tú cuando vienes, que vienes, te hacemos las fotos, te esperas, pero a lo mejor te haces las fotos y te vas. Sí, que no, para no tirarnos 4 horas allí. Ahí está. Y luego nosotros te localizamos y nosotros dentro de nuestro plan de consultas tenemos consultas presenciales y luego una agenda de consultas telemáticas. Yo te llamo y te digo, mira, Raquel, mira la prueba, tal, está todo bien, tal, ¿tienes alguna duda? Sería mejor para ti, ¿no? ¿Te doy mi opinión sincera? Sí, sí. Creo que además con todo esto del coronavirus lo que nos estamos dando cuenta es de la importancia que están las que son las relaciones sociales. A lo mejor eso es más efectivo para pacientes, para a lo mejor algún tipo de pacientes, pero creo que para los pacientes crónicos que vivimos una enfermedad minoritaria con mucho miedo, con mucha incomprensión social, creo que puede ayudarnos en cierta manera, pero creo que deberíamos de mirarlo muy bien porque el trato de tú a tú con nuestro médico de confianza, eso de que cuando yo llego puedo hablar contigo, te miro a la cara, lo que me dices, creo que para nosotros eso es importante. Sí, pero Entonces, se puede hacer un equilibrio sí, hay que buscar la fórmula y ideal. una fórmula que se puede buscar, sí. Sí.
Pues nada, Alfredo, muchísimas gracias. Nada, nada. Como siempre, es que no me canso nunca de darte las gracias porque realmente siempre estás allí cuando te necesitamos. Y, y bueno, que nos vemos en breve, ya. Venga, nos vemos en breve. ¿Vale? Pues Bueno, muchísimas venga. gracias, Alfredo. Hasta Dios, luego. Muchísimas gracias a todos también. nada. Hasta luego.